Continuamos con nuestro estudio bíblico, ¿verdad?, de las dos naturalezas. Hemos estado hablando acerca de esa naturaleza espiritual. Vamos a entrar hoy en ella. En la introducción, pues todavía no terminamos, ¿verdad?, con todo lo que es la naturaleza carnal. Nos estamos describiendo. Y yo no sé cuántos se identifican cuando hablamos acerca de las debilidades del hombre, del ser humano, ¿verdad?, de esa naturaleza en la que hemos nacido. Y dice Gálatas capítulo 5, versos 19, 20 y 21. Voy a invitarlos a que vayamos ahí. Este va a ser, ¿verdad?, la lectura base de donde nos quedamos la semana pasada. Gálatas, está antes de Efesios, después de Corinto. Gálatas capítulo 5, versos 19, 20 y 21. Un poquito antes, ¿verdad?, a estos versos se encuentran el fruto del Espíritu, ¿verdad? Pero dice el apóstol, perdón, eso está después. Entonces dice la Escritura, ahí en Gálatas 5, 19, 20, 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra que siempre nos amonesta, nos redarguye, nos reprende, nos corrige, nos instruye, nos enseña, Señor, a través de ella. Ayúdanos, Padre Santo, a ser ejemplo para los demás, como también lo manda el apóstol Pablo a Timoteo, en palabra, en conducta, en espíritu, fe, en pureza. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo de los creyentes. Muchas gracias te damos, Padre Santo. Sé tú nuestro Maestro en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Yo creo que cuando encontramos ciertas dificultades en poder controlar los deseos de la carne, cuando nos encontramos en ello, muchas veces el enemigo trabaja a través de ello, ¿verdad?, poniéndonos dudas de que si realmente somos salvos. Yo no sé a cuánto les ha pasado, ¿verdad?, que de repente usted escucha o lee la palabra o escucha un mensaje donde el Señor está usando la palabra para redarguirlo, y quizás usted acaba de cometer un pecado o está a punto de cometerlo, y entonces dice, bueno, entonces ¿soy o no soy?, ¿verdad? Y se hace esa pregunta. Pero si hemos creído de verdad, dice la palabra, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y si pecamos, dice que tenemos al Espíritu contristado. No es que el Espíritu se salga de nosotros, sino que está ahí dentro de nosotros, pero está triste, está contristado. Y otra vez vuelve a la armonía cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y le pedimos perdón a Dios. Otra vez hay, ¿verdad?, esa comunión, y entonces todo está bien. Y entonces también dice la Escritura que si pecamos, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es nuestro abogado, Él es el Redentor, Él es el que pagó el precio por nosotros. Ahora, no vamos a pecar, ¿verdad?, deliberadamente, porque la Escritura también dice, ¿verdad?, que nosotros ya no somos de los que practican el pecado, sino que somos de la simiente de Dios, hemos nacido de Dios. Pero eso de que somos todas esas cosas que he mencionado, hijos de Dios, adoptados por Dios, santificados por Dios, apartados para Dios, ¿verdad?, pero todavía habitamos en un cuerpo, en un mundo, y entonces nos encontramos en que no somos perfectos, ninguno.
Ni los pastores, ni los diáconos, ni los maestros, ni nadie es perfecto, sino solamente Dios. Aún el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Cuando le dijeron, maestro bueno, Él dijo, bueno, dijo, solamente hay uno, dijo, y es Dios. Y entonces en esa lista, ¿verdad? Que quedamos a la mitad la semana pasada, hablábamos de los pleitos, las alegatas, los conflictos, y eso que lleva hasta los golpes, y que muchas veces a lo mejor nosotros hemos estado involucrados en algo de ello. En el adulterio y la fornicación, que es una inmoralidad sexual, en lo cual el apóstol Pablo le dice a los de Corinto, le dice a los de Gálatas, dice, en otro tiempo anduviste en ellos también, extraviados, dice, llevados, ¿verdad? Manipulados por los deseos de la carne, pero ahora ya no. Ahora debemos sujetar todo ello, dice, en obediencia a Cristo. Lascivia, hablamos de emociones sensuales y pecaminosas, de la inmundicia, que es una impureza espiritual e inmoral, y luego también de hechicerías, que tiene que ver con brujería, drogas, encantamientos, que de eso que hay mucho hoy en día, ¿verdad? Ya hay líneas directas y que llame, ¿verdad? Y según le resuelven su vida, que se le va el dinero como agua, ¿verdad? El saco roto, etcétera. Anda, quiere conseguir el amor y que hacen amarres y muchas cosas de esas. Mucho cuidado con esos encantamientos. La Biblia nos prohíbe a nosotros como creyentes andar creyendo esas cosas o andar buscando, ¿verdad? Esa consejería o buscando conocer otras cosas. Entonces, entre las enemistades están los sentimientos malévolos o rencores hacia otra persona. Para nosotros los creyentes, en lo que empezamos a trabajar cuando venimos al Señor, es que hemos sido dañados, lastimados, ¿verdad? Muchas veces, y es posible que venimos arrastrando corajes, enojos, resentimientos, odios y muchas cosas que afectan nuestra vida o que le afectaron toda nuestra vida. Pero cuando venimos al Señor y le conocemos a Él, nos damos cuenta de que si Él es capaz de perdonar todas nuestras maldades, todos nuestros pecados, y reconociendo nosotros que necesitamos un Salvador, Él es el que nos ayuda ahora a poder perdonar todo lo malo que nos hayan hecho, y es entonces que podemos ser libres de esos sentimientos rencorosos. Entonces los pleitos, ¿verdad? Que son alegatas, son conflictos que se dan muchas veces dentro de la misma familia, puede ser dentro de un grupo de personas, aún hasta dentro de la iglesia a veces se puede dar eso. En los matrimonios, en el trabajo, en las áreas de trabajo, ¿verdad? Donde hay pues alegatas a veces porque yo no estoy de acuerdo con esto, lo otro, ¿verdad? Hay conflictos y muchas veces puede llegar esto hasta los golpes. En una ocasión escuchaba un pastor que estaba diciendo, ¿verdad? Acerca de unos hermanos que salieron mal, ¿verdad? No se llevaban muy bien dentro de la iglesia, y entonces se salieron allá cuando ya se había acabado el servicio, ¿verdad? Ya en el estacionamiento, eso no fue aquí, ¿ok? Allá en el estacionamiento, y se empezaron a dar, ¿verdad? Y entonces vino alguien corriendo y le dijo, pastor, dijo, mire que los hermanos aquí se están dando, venga para calmarlo. Dije, llame a la policía, dijo. Llamen a la policía, yo no tengo nada que ver ahí, dijo. Si se comportaran como cristianos, yo puedo hacer algo, dijo, pero están comportando como hijos del diablo. Así es que vengan, ¿verdad? Los cuidadores, que para eso pagamos impuestos. Que vengan ellos, ¿verdad? Y que los arreglen. Y entonces de que se los llevaron. Llegaron bien amiguitos allá a la comisaría, y de todos modos los encerraron, ¿verdad? Pastor, ¿qué? No, yo les pago que lo dejen unas 3 semanas ahí, dijo, para ver, que agarren la onda, dijo, ¿verdad? O se componen, se comporten como hijos de Dios. Y entonces hasta eso puede llegar todas las alegatas, ¿verdad? Los desacuerdos, los conflictos que muchas veces los celos, hablábamos de eso, ¿verdad? El temor sospechoso de rivalidad o competencia, muchas veces se da dentro de una pareja. Cuando hay esa rivalidad, hay una competencia. Por ejemplo,
se puede dar dentro del matrimonio, ¿verdad? Cuando los dos trabajan y quizás la entrada de uno es más grande que el del otro, ¿verdad? Y a lo mejor ella estudió, se preparó mejor y el otro no, etcétera. Todo ese tipo de cosas muchas veces causan cierto celo, cierta rivalidad aún dentro de una pareja, y puede darse también dentro de una congregación, dentro de la misma familia, y todo eso la Escritura nos dice que debemos evitarlo. Ya no debemos andar en esas cosas, ¿verdad? Muchas veces cuando vemos, por ejemplo, bueno, esto ya tiene que ver con otras cosas, pero cuando hablamos de iras, hermanos, la ira es un enojo incontrolable, es una persona enfurecida y es parte de la naturaleza también humana. Ustedes han visto a niños que están, de repente pierden el control también, siendo niños. Se enojan tanto, pero es un enojo incontrolable, donde airados ellos también, vemos niños haciendo berrinche, pataleando y todo eso. Bueno, algunos porque no han sido corregidos a tiempo, ¿verdad? No se les está educando, pero desde temprana edad empiezan a mostrar síntomas o evidencia de esa naturaleza que hay en el ser humano, de un fuera de control, ¿verdad? Y entonces claro que si esto se deja, no se corrige a tiempo, esto va a llegar a un momento. Ahora, hay personas que como terapia usan el que sacar su furia, sacar su ira, van y ¿verdad? Destrozan, hacen destrozos, agarran un marro y empiezan a tumbar ciertas paredes que según, ¿verdad? Que es una ayuda terapéutica, ¿verdad? Para que puedan canalizar por ahí eso. Pero, ¿saben, hermanos? Eso solamente es un gasto de energía física, pero en realidad todo tiene que ver con el perdón, con el aceptar o el perdonar, y eso está dentro del hombre, ¿verdad? Y hemos hablado acerca de la ira, porque el apóstol Pablo da una lista también a los hermanos de Éfeso, le dice: airaos, pero no pequéis. Capítulo 4, verso 26 de Efesios, hay una lista de todas las cosas en las que a veces caemos, en griterías, en maledicencias, y dice: airaos, pero no pequéis. Y hemos explicado eso anteriormente, ¿verdad? Usted puede airarse sin pecar. Pero una persona cuando está airada, ¿qué es lo que hace? Truena, puede crujir los dientes, puede, ¿verdad?, chistar la boca, dicen algunos, hacer muecas, etcétera, ¿verdad? Pero dice: airaos, pero no pequéis. Y hay personas, y nos hemos preguntado, ¿cómo podemos airarnos sin pecar? Hay personas que pueden estar bien enojadas, a punto de explotar, de perder el control, pero miren, sin decir una palabra y sin actuar nada. A algunos les da por salirse a caminar, ¿verdad? Y a lo mejor se cansa pronto y regresa, ¿verdad? Se le baja, pero algunos a lo mejor tienen que caminar mucho más para que se le alcance a bajar. Antes decían cuente hasta 10, pero hay quienes hasta 10 todavía no se les baja. Y entonces una persona airada, mis hermanos, es peligrosa. Somos peligrosos. El ser humano somos así. Por eso han habido tantas, ¿cómo se dice?, catástrofes, tantos incidentes graves, ¿verdad? De personas que airadas. Un hombre ha matado a la mujer, o la mujer al marido, o incluso a los hijos a los padres, o ahí afuera porque no me gustó cómo te vistes, y algunos de nosotros a lo mejor somos de pueblos donde la gente con machete, ¿verdad? Y la gente de pocas pulgas, se dicen allá, ¿verdad? Cargada del machete, y solamente por el hecho de que alguien lo viera: ¿y tú qué me ves? No me gusta cómo me ves, y da del machetazo. Personas que no se pueden controlar o no tienen control de ello. Y entonces la Biblia nos manda, ¿verdad? Y nos dice que todo aquel que practica, que todavía no controla todas esas cosas, dice, no heredará el reino de Dios. Y entonces, hablando de las iras, ¿verdad? Yo creo que las cárceles están llenas de personas que se descontrolaron.
y a lo mejor tienen una pena de verdad pagando ahí de vida, una sentencia larga, y arrepintiéndose, ¿verdad? Por lo que no pudieron controlarse y ahora están pagando. Entonces, ¿cómo actuamos cuando estamos airados? Yo también me cuento ahí, ¿okay? ¿Qué hace usted cuando está airado? ¿Alguna vez ha golpeado una puerta? Azota la puerta, sale, se sube al carro, le sume todo el pie al acelerador hasta que chillen las llantas, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pateamos al perro. O sea, hay acciones que hacemos. Hablamos muchas veces cuando estamos airados, ¿verdad? Decimos palabras ofensivas que duelen, y muchas veces ofendemos más fácil y más profundo a aquellos que están a nuestro alrededor, más cercanos, aquellos a los que decimos que amamos, ¿verdad? Y que muchas veces pues con ellos descargamos nuestro enojo, nuestro coraje y esas cosas. Y entonces, mucho cuidado con estas cosas. Las contiendas es un grupo entre el compañerismo que busca intereses propios. Muchas veces esas contiendas, ¿verdad?, se ven más a veces dentro de la misma familia. A veces escuchamos de que pues los padres que han logrado hacer algo, cuando se mueren dejan un testamento, y a veces los hijos no se ponen de acuerdo, no respetan el testamento o no están de acuerdo con las decisiones que hicieron los padres, y ahí comienzan las contiendas. Hay intereses, ¿verdad?, que los lleva a pelear, a tener esas contiendas. Y entonces las disensiones, mis hermanos, es una discordia. Y también las herejías. Las herejías tienen que ver con doctrina falsa. Por eso siempre el apóstol Pablo recomendaba a Tito, a Timoteo, ¿verdad?, a leer la palabra, ¿verdad? Que sea como hombre, dice, aprobado, ¿verdad?, que usa bien la palabra de Dios, y debemos conocerla para no ser arrastrado por ningún viento de doctrina. Cuando usted conoce la palabra, mis hermanos, usted se va a poder mover de lugar o de iglesia, y cuando llegue a visitar otra iglesia, usted se va a dar cuenta luego, ¿verdad? Algunos hermanos que se han movido de ciudad o de estado o de país, y que estamos en comunicación, a veces todavía me llaman y me dicen: mire, estamos buscando una iglesia, llegamos a una y pues pasa esto y así, y me dice: ¿qué doctrina será? Y entonces esa es correcta. Dije: bueno, yo creo que usted, desde que llega, si usted ha sido bien enseñado, usted conoce la palabra, usted se va a sentir, ¿verdad? Como hay doctrinas, hermanos, que son muy parecidas a las de nosotros, y quizás la diferencia es mínima. El énfasis es algo que se hace en ciertas cosas o en cierta enseñanza un poquito más. Hay quienes creen en la predestinación, ¿verdad? Hay quienes creen en el bautismo de los niños dentro de su doctrina, pero no lo practican. Y podemos poner muchos ejemplos, pero ¿saben? Dios siempre busca nomás un corazón dispuesto. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana? Que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren, porque tales adoradores busca el Señor, busca el Padre, dice, que le adoren en espíritu y en verdad. Pero si conocemos la palabra, no seremos engañados tan fácil. Y entonces, y es que hay herejías. Aún el Señor en el Antiguo Testamento le dijo al pueblo, ¿verdad?, que si venía alguien por ahí diciéndole: oh, mira, vamos a seguir o vamos a adorar un ídolo, dice que ¿qué tenían que hacer con esa persona? Dice: quitarlo del pueblo. O sea, era quitarle la vida. Las envidias, mis hermanos, es el desagrado al ver la buena bendición o la fortuna de otro, ¿verdad? Y esto es un poco parecido al celo, la envidia. Y esto es como una competencia, ¿verdad? Se juega eso, y yo siempre he puesto este ejemplo.
El vecino se compra un carro, yo me compro otro mejor. Él va y se compra uno mejor, yo me compro otro mejor, ¿verdad? Y le está yendo bien, ya tiene 2 carros, yo nomás uno. Bueno, qué bueno. Y en alguna ocasión dije, ¿verdad? Si le va a envidiar, envídiale también los pagos que tiene que dar por ese carro. Porque muchas personas tienen, ¿verdad? Pero también tienen que estar pagando. Las envidias no son buenas. Muchas veces esto se da aún hasta dentro de las mismas familias. Porque los hijos de mi hermano o de mi hermana, ¿verdad? Ellos son profesionistas, los míos no, hay como cierta envidia. ¿Verdad? Todas esas cosas no deben existir en nosotros. Somos pasajeros aquí, somos peregrinos en esta tierra. Vamos de paso y lo que importa, mis hermanos, es el corazón, cómo se lo entregamos y se lo dedicamos al Señor. Eso es todo. Y pudiera haber esto dentro de los ministerios. Muchas veces, cuando nos reunimos con los pastores, a veces siempre el pastor, el principal o el que nos dirige, ¿verdad? Siempre nos dice, hermanos, ¿cómo te va? ¿Cómo va la iglesia? Y nos hace preguntas, ¿verdad? Y entonces hay hermanos que por 20 años, 25 años, siempre han tenido una congregación muy pequeña, ¿verdad? Pues nosotros no andamos muy lejos de ellos. Y entonces, dice, acuérdense, dijo que el Señor nos mandó a hacer un trabajo, a predicar. Y ustedes no tienen que envidiar lo que tiene el otro, que aquel tiene más ovejas, que aquel le va mejor. Dijo, no, usted ahí donde sea fiel, donde Dios le ha puesto. De eso se trata, de ser fieles como Él ha sido fiel. Entonces las envidias se pueden dar dentro del mismo ministerio. Yo creo que sí. Sí. Recuerdo al pastor que tuvimos anteriormente, cuando llegué y me tocó pastorear bajo su dirección, Pastor Delgadillo. Él en sus momentos, en sus últimas horas de vida, él me dijo, hermano, dijo, yo quiero decirte una cosa. Dijo, cuando tú llegaste y estuviste ahí sirviendo, dijo, yo te tengo que confesar esto. Dijo, yo sentí celos por ti, porque yo ya estaba viejo, dijo, y tú eras joven, y fue inevitable tener ese sentimiento en mí, pero lo tuve, pero yo te lo confieso ahora, dijo, pero sabes que siempre luché con ello, pero gracias a Dios pude superarlo, porque cuando él se retiró como pastor, pues él me recomendó pues al 100% para ser el pastor de la iglesia. Entonces hay, hermanos, todavía cosas con las que batallamos, pero tenemos que dárselas al Señor. Si no tenemos nosotros la capacidad de poder manejarlo o trabajar en ello, si no tenemos la fuerza necesaria. Habla también ahí el apóstol Pablo en esa lista de homicidios, y son asesinatos. Claro que, ¿verdad? No hacemos eso físicamente, pero la Escritura nos dice que si tienes algo contra tu hermano, si odias a tu hermano, dice que serás culpable de homicidio. Entonces, hay cosas todavía, mis hermanos, dentro de nosotros, con las que a veces todavía batallamos. ¿No es cierto que a veces hasta jugando, ¿verdad? Jugando, como en tipo de broma, forma de broma, decimos, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Dicen por ahí que entre broma y broma la verdad se asoma. Ese es. Y muchas veces decimos una verdad así escondida. Y tenemos que tener cuidado con los verdaderos sentimientos. Porque una cosa es bromear, ¿verdad? Pero una cosa es bromear diciendo algo que realmente puede estar ahí en el corazón. Entonces, es muy posible que en algún momento por ahí, ¿verdad?
hay un hermanito, hay una hermanita que a lo mejor no me cae muy bien y no debería de ser así. Tenemos que trabajar en ello, mis hermanos. Les he dicho que hay a quienes, ¿verdad?, amamos fácilmente. Y hay a quienes nos cuesta, pero tenemos que amarlos. Es difícil, pero tenemos que. Porque es un mandamiento del Señor. Ay, es que yo no siento. No, es que no se trata de cuestión de sentimientos. El Señor dijo: un nuevo mandamiento os doy. Sí dice la Escritura, ¿no? Que os améis los unos a los otros. Y no está hablando nomás del esposo y la esposa. Está hablando del prójimo. Está hablando de todos, sin excepción. Y el Señor Jesucristo dijo también, ¿verdad? No solo a los que te hacen bien, no solo a los que te traen regalos, sino vale la recompensa. Dice: amarás también a tus enemigos. Y eso no incluye al diablo. No incluye al diablo, ¿ok? Amarás a tus enemigos. Borracheras. Bueno, esto es bajo la influencia del alcohol. Y el apóstol Pablo en Efesios 5:18, si no estoy mal en la cita, dice no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué son disoluciones? Son problemas. Te va a traer problemas. Y hermanos, todas las historias en la Escritura donde vemos a un hombre que se emborrachó, ¿se dan cuenta cómo terminaron? Deshonrando a Dios, trayendo mal para sí mismos. ¿Qué pasó con Noé? Maldijo a uno de sus hijos. Si no se hubiera emborrachado, no se hubiera quedado desnudo, etc. Lot, sus hijas no hubieran cometido pecado de incesto con él si él no se hubiera emborrachado. Y bueno, podemos seguirle, ¿verdad?, buscando y nos vamos a dar cuenta de que siempre que el hombre se embriagó, por eso el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay problemas, hay disolución. Dice: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y hemos explicado esa palabra. Ser llenos es ser controlados por el Espíritu Santo, es ser controlado por el fruto del Espíritu Santo, ser controlado por el amor, por el gozo, por la paciencia, ¿verdad? Y qué difícil es, ¿no es cierto? Ser controlado por ello. Más bien la carne, los pleitos, las contiendas, a veces todavía nos cuesta trabajo. Tenemos dificultad con algún compañero de trabajo, no nos cae bien el supervisor. Pueden haber tantas cosas en las que nosotros como creyentes nos ejercitamos, practicamos, ¿verdad?, el cristianismo. Y es ahí donde la gente se da cuenta qué tipo de cristianos somos. Y nuestro testimonio, mis hermanos, es importante. Porque muchas veces la gente no nos escucha. La gente no va a aprender tanto por lo que escuche de nosotros. Va a aprender mucho por lo que ellos ven de nosotros. Cómo nos comportamos, cómo caminamos, todas esas cosas. Entonces, aún las borracheras, dentro de las borracheras ellos hacían cada cosa, ¿verdad? Porque era una forma de adoración a sus dioses. Se embriagaban, había mucha carne, había se embriagaban. Y terminaban también en orgías. Por eso aquí, ¿verdad?, es la última que pone. Las orgías son diversión fiestera, desenfrenada y bulliciosa, y eso incluye, ¿verdad?, inmoralidad sexual. O sea, incluye muchísimas cosas. Entonces la Biblia revela la naturaleza, así como revela la naturaleza del nacimiento carnal y de la naturaleza de la carne, ¿verdad? También la Biblia revela la naturaleza del nacimiento
espiritual. Voy a tratar de entrar en este terreno. La naturaleza espiritual viene totalmente de Dios, hermanos. No viene de ningún otro lado. Entonces la naturaleza espiritual viene totalmente de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, y le voy a pedir si puede, ¿verdad? Subráyelo ahí en su Biblia, búsquela, léala para que vea de qué simiente nosotros venimos. Primera de Pedro 1, 23, dice, escucha bien, siendo renacidos, o sea que ya nacimos una vez, físicamente, pero dice, siendo renacidos, pero ahora dice, no de una simiente que se corrompe, no de algo corruptible, sino de incorruptible. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra es lo que da vida a ese espíritu nuevo que está naciendo en nosotros. Entonces el Espíritu Santo es la simiente incorruptible. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo fue concebido por medio del Espíritu Santo. Santo, o sea, puro, en inocencia, donde el hombre no tuvo, ¿verdad?, nada que ver, porque la simiente del hombre estaba corrompida. Entonces, la semilla o la simiente de Dios es incorruptible. Entonces, el Espíritu Santo que mora en nosotros es incorruptible, y somos nacidos del Espíritu por la palabra de Dios, y la palabra es el medio por el cual nosotros nacemos. Somos nacidos del Espíritu por la palabra de Dios. Entonces, la nueva naturaleza nos vivifica en Dios. Romanos capítulo 6, verso 11. Romanos capítulo 6, verso 11 habla acerca también del pecado, de cómo debemos nosotros, ¿verdad?, morir al pecado. Dice Romanos 6, 11, así también, dice, vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la naturaleza espiritual nos causa que nos deleitemos en la ley de Dios, la palabra de Dios. Me encantó como nuestra hermanita Anastasia nos introducía esta tarde, ¿verdad? La palabra, el énfasis, ¿verdad?, de la palabra. Y cuando la podemos saborear de esa manera, qué hermosa es la palabra de Dios. Es lo que nos da vida, es lo que, ¿verdad?, lo hemos escuchado muchas veces y quizás lo escuchamos en cada servicio. Que nuestro Dios es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, que Él conoce todas las estrellas, que Él llena el mar, ¿verdad? Él tiene fuentes especiales de donde se mantiene el mar lleno. Y no permite que se salga de su cauce. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y podemos escucharlo pero muchas veces. Y nos seguimos deleitando en la palabra de Dios. Mire, esto es como cuando usted se va a encontrar con muchas personas que les encantan los frijoles. Si no come frijoles, parece como que no comió. Somos como los mexicanos, y quizás nuestros hermanos, ¿verdad?, de Centroamérica no acostumbran mucho a la tortilla como el mexicano. ¿Ah? Yo, si no como tortillas, al ratito ya tengo hambre. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero si yo solamente voy y como algo, pero no incluí tortillas, me empieza a dar hambre. Y hay quienes dicen que tiene que haber frijoles, tiene que comer con frijol, si no, no. No, yo lo puedo evitar si puedo, pero bueno, así mismo, se deleitan comiendo los frijoles y nos deleitamos, ¿verdad?, comiendo con tortillas, y sabemos que eso va a fortalecer nuestra vida. La palabra de Dios, mis hermanos, también es lo que fortalece nuestro espíritu, nos alimenta. Y no importa cuántas veces la comamos y la volvamos a comer y lo vamos a escuchar ¿verdad?, y nos lo repitan y una y otra vez, sigue alimentándonos. Y alguien decía, bueno, yo ya leí la Biblia. ¿Cuándo lo leíste? Hace como 20 años. Y le decían, ok, ¿cuántos años de casados tienes? ¿No? Como más o menos el mismo tiempo, como 20 años. Dijo, ¿y te acuerdas de la primera comida que te cocinó tu esposa? Dijo, no me acuerdo.
Dijo, ¿te acuerdas algo que has leído de la Biblia? No, pues sí, yo conozco algo, puedo recordar algo. Dice, bueno, de esta manera vamos a ilustrarlo ahora. Dice, hace 20 años cuando tu esposa te cocinó, ¿crees que hayas podido vivir desde esa comida hasta ahora? ¿Verdad que no? Todos los días comiste durante esos 20 años. Asimismo, la palabra tienes que comerla todos los días porque es la que alimenta el alma. Y es por eso, mis hermanos, que muchas veces nuestra fe está débil. Y a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. ¿Por qué? Porque hemos descuidado. Y es que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Y cuando nos alejamos de ella, cuando dejamos de leer, cuando dejamos de escuchar, cuando dejamos de participar de la palabra de Dios, nos vamos a sentir débiles. Si usted no ha comido bien en los últimos 3 meses, usted lo va a notar, va a empezar a adelgazar, va a empezar a perder libras, ¿verdad? Y si deja de comer, obviamente, en poco tiempo usted va a estar, ¿verdad? Se le van a notar bien los huesitos. Entonces, ¿y qué pasa? Si una persona no se alimenta, va a morir. Asimismo, el espíritu se va desvaneciendo si nosotros espiritualmente, ¿verdad?, no nos alimentamos. Entonces, la naturaleza espiritual nos causa que nos deleitemos en la ley de Dios. Romanos 7:22. Romanos 7:22. Dice la Escritura, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, y la naturaleza espiritual produce frutos. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y no hay ley que le pueda prohibir que practique eso. O hay alguien que le dice, no puedes amar, ¿no? O tener paz, o tener gozo, ¿verdad que no? O ser bueno. No hay nadie que le impida obrar de esa manera. Entonces, pero qué difícil, ¿verdad? Dice la Escritura que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Amén. Vamos a parar aquí y vamos a orar en esta noche. Qué difícil es la carne, ¿verdad? La carne quiere placeres, pero el Espíritu dice que quiere agradar a Dios. Vamos a tomar un tiempo de oración. Mi hermano Aquiles, ya que está aquí en esta noche, voy a pedirle que nos dirija en este tiempo de oración.